Y ya estamos live. Buenas tardes, noches. Bienvenida, Sandy. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Carolina. Bien contenta de estar aquí contigo. Yo muy contenta. Bienvenida a toda la audiencia que se está conectando, a los que nos escucharán luego. Sí, me da un poquito de eco, ¿verdad? ¿Escuchas un poquito de eco? Eh, La verdad es que qué coincidencias tiene la vida. Justo Sandy y yo hablábamos un ratito antes y resulta que coincidimos, trabajamos varios años en el mismo lugar y nunca nos conocimos, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí estamos y por algo estamos aquí juntas en este momento, ¿no? Así es. Pues yo Encantada de coincidir. Por algo la vida nos pone aquí. Exactamente, yo pienso igual y la verdad es que hoy estamos con un tema bien interesante. Le decía a Sandy que me encanta hablar de esto porque creo que todavía es un tema novedoso, es un tema del que no se habla tanto, creo que es un tema del que hay cierto nivel de desconocimiento o malentendimiento en ocasiones. Entonces, qué mejor que abrir espacios de aprendizaje, espacios de conversación para poder platicar de estos temas. Veo que Sandy ya tiene un ratito trabajando con esto, así que tenemos una experta hablando del tema. Y bueno, yo tengo muchas preguntas, Sandy. Adelante, encantada. Para eso Vamos, estamos aquí. vamos a ver cómo nos va con los tiempos, pero la intención es esa, es que podamos ir desmitificando algunas creencias alrededor de esto que llamamos responsabilidad emocional corporativa, aclarando algunas dudas, ir así como quitándole las capitas a la cebolla, y por qué no rompiendo algunos mitos que pueden haber alrededor de este tema. Y yo creo que pues esa es la intención. Recuerden que en la cajita de comentarios pueden aquí escribir todos sus preguntas, dudas, lo que quieran saber. Y antes de empezar, pues me encantaría leer una breve bio de Sandy. Sandy es autora, es TEDx speaker, consultora, facilitadora y maestra en desarrollo del potencial humano, especializada en resiliencia, manejo del cambio, responsabilidad emocional y felicidad. En el 2021 recibió el galardón Forjadores de México por su trayectoria profesional. Su libro Alquimia Emocional, del que me encantaría al final del episodio hablar un poquito de esto para conocer un poquito más de qué se trata el libro y por qué no hacerle un poquito más de publicidad. Es el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. Es un manual para fortalecer el músculo de la resiliencia y lograr crecimiento postraumático. Participa como coautora en Líderes que Inspiran y es anfitriona del podcast El Club de la Limonada, que he escuchado. Actualmente está enfocada en la difusión e implementación de su modelo de organizaciones emocionalmente responsables y es gerente ejecutiva del Club de Estudiantes y Negocios de la Happiness Studies Academy del Dr. Tal Ben Shahar. Cuando leí esto así, mi cabeza hizo plof, porque lo admiro a ese hombre, te decía hace ratito, lo admiro muchísimo, muchísimo. Yo desde hace un rato empecé a estudiar psicología positiva con Martin Seligman y empecé a leer sobre él y wow, se me ha hecho, te decía hace un ratito, un erudito en el tema. Qué gran privilegio el que tienes de trabajar junto a él, Así ¿no? es. La verdad, sí, muy privilegiada y aprendiendo y tratando de sacar el mayor jugo posible a esa oportunidad. Me imagino. Cuéntame un poquito qué rol juegas en esa, en esa asociación, en ese comité. ¿Qué rol Fíjate juegas? que un grupo de voluntarios formamos el club de alumnos y exalumnos y negocios, porque hay una comunidad enorme, una comunidad global grandísima que ya se certificaron, pero nos seguimos viendo en los webinars semanales con tal. Y entonces se va generando como esta comunidad, pero que solo nos vemos a través de Zoom y solo en los webinars. Y entonces como que había esta necesidad de conocernos y de socializar más allá de eso y de conectar y de compartir. Entonces se genera esta idea, Tammy Müller, que es la presidenta, empieza a gestionar con HSA, oigan, quiero organizar un grupo de alumnos y exalumnos, quiero formar un club. Como ven, nos apoyan, entramos alrededor de 28 voluntarios y bueno, pues la verdad es que fue un exitazo porque es una necesidad enorme de la gente de conectar,
de sentir que pertenece a una tribu, de gente que piensa más o menos igual o que tiene una visión similar. Todos admiramos muchísimo a tal, todos estamos con el mismo lenguaje porque estamos aprendiendo del mismo curso. Entonces, se ha generado un grupo increíble donde la misión es como, el lema de Happiness Stories Academy es la revolución de la felicidad, ¿no? Y nosotros lo que queremos es llevar la revolución de la felicidad en acción, en la vida de todos. Entonces, tanto damos, digamos, mayor contenido, además de todo el que ya da tal, que es enorme y que de verdad es un curso que puedes tomar 14 veces y va a ser distinto cada vez porque tiene unos niveles de profundidad impresionantes. Nosotros también como que añadimos otros autores, otros temas, traemos invitados para que platiquen con la gente del club, la parte de negocio, de toda la gente que se certifica y que es coach o que tiene un negocio alrededor del tema de felicidad, ya sea en organizaciones sin fines de lucro, ya sea en empresas, ya sea a nivel individual, dar apoyo y dar asesoría para la gente que quiere hacer negocio de eso. Y se ha gestado un grupo increíble. Y llegó un momento donde decidieron que no todos podían ser voluntarios y que se necesitaba alguien que coordinara, digamos, los esfuerzos de todo el mundo. Y pues me ofrecieron el trabajo y bueno, por supuesto que dije, ¿dónde firmo? Padrísimo. ¿Y es gente de todas partes del mundo? ¿Es de Latinoamérica o...? Todo el mundo, todo el mundo. Tenemos voluntarios en Qatar, en la India, en Argentina, en España, en Rumania, en todos lados. Todos lados. En serio, qué privilegio. Sí, Pues, está padrísimo. y además, sí, me imagino que no es, estás en un trabajo, pero es una pasión, o sea, es algo que amas, Totalmente. ¿no? No estás Así, y no sabes la cantidad de cosas que estoy aprendiendo. Una de las cosas que yo digo ahora que hablo de esto de las empresas emocionalmente responsables es que ya no podemos seguir tratando al colaborador como un colaborador, ni mucho menos como antes, ¿no? De mi empleado, o sea, como le pago, tiene que hacer. Y ya ahora creo que colaborador no es suficiente. Yo, hoy que he vivido estar en el mundo del voluntariado, creo que los empresarios y los directivos y los líderes de las empresas tienen que empezar a ver a su gente como voluntarios, porque la gran renuncia lo que vino a enseñarnos es que la gente no está dispuesta a vender su vida a cambio de un salario. O sea, están buscando sentido, están buscando propósito, están buscando realización, crecimiento, inspiración, aprendizaje, poder contribuir. Entonces, todo eso a la hora que he estado trabajando con los voluntarios y yo como voluntaria en un principio, es eso, disfrutas tanto tu trabajo y sientes que estás contribuyendo de tal manera y que te estás tú también enriqueciendo en muchos ámbitos de tal manera que estarías dispuesto a hacerlo aunque no te pagaran, ¿me explico? Y te pones la camiseta y te lo tatúas en el corazón porque amas lo que haces. Y eso es a lo que deberíamos de aspirar a hacer en las organizaciones. Siempre digo, ¿no? Es como el Ikigai, ¿no? Haz eso que amas, aquello que eres bueno, lo que el mundo necesita y con lo que puedas vivir. O sea, esa es la fórmula. Oye, pero empezaste en grande, o sea, me encanta esa manera o esa perspectiva para llamar o cambiar el nombre a un colaborador. Yo también desde hace mucho dejé de usar la palabra empleado, uso la palabra colaborador. Y es cierto, o sea, nadie está forzado, nadie está obligado en una organización. Y muchas veces creemos que sí, porque necesitan trabajar por el dinero. Pero exactamente lo que nos ha enseñado esta pandemia es que hay muchas maneras de ganarse la vida y mucho más cuando las puedes combinar con tus pasiones, con lo que te gusta, ¿no? Justamente con eso, con lo que a lo mejor ya sabías, siempre has sido bueno, en lo que ahora te diste cuenta que eres bueno y resulta que a lo mejor ahora puedes hacer algo completamente distinto que te hace más feliz y de lo que puedes vivir. Entonces, sí, me encanta, ¿no? Porque no hay ninguna vinculación forzosa entre la persona, el trabajo y la organización. No, o sea, nadie te pone una pistola en la mañana para ir a trabajar. O sea, tú vas por tu libre albedrío y porque quieres, y claro, porque tienes necesidad, ¿no? Hay un tema que de repente como estudiando, bueno, ¿qué pasa con la gran renuncia en México o en Latinoamérica, ¿no? No es, el fenómeno no es igual porque no tenemos seguro contra el desempleo, no tenemos tantas oportunidades quizá, y entonces para mí adquiere como o sea, la Great Resignation, si lo traduces literal, en español eso es. La gran resignación es, me resigno a estar donde estoy.
y entonces doy lo mínimo que tengo que dar, lo mínimo indispensable, cumplo con mis horas nalga, checo mi tarjeta, hago como que trabajo, hacen como que me pagan y hasta ahí me quedo, ¿no? Entonces, tienes estos que el fenómeno en Estados Unidos se le está llamando coasting, o estos empleados que andan, pues que se andan por la orillita, dando lo mínimo indispensable, cumpliendo con lo mínimo que tienen que hacer, y tan ya me voy, porque están totalmente desencantados de la organización, porque no se sienten apoyados, porque no se sienten seguros en su trabajo, porque no saben en qué momento, ¿no? Los van a tronar, y que están con esta idea de en el momento que pueda me voy de aquí. Sí. ¿Y quién quiere eso? La gente no está dando lo mejor que puede dar, no está dando lo mejor que tiene, y entonces, pues si hacen el trabajo por cumplir, pues así van a estar tus resultados, y a lo mejor con eso te conformas como empresa, ¿no? De, bueno, mira, con que lleguemos al número, pero cuando habría la posibilidad de ser tanto más, ¿no? Y que verdaderamente la gran diferencia entre una empresa que logre florecer en estas épocas de crisis, de incertidumbre, etcétera, a una que medio la vaya llevando y la que truena, tiene todo que ver con la actitud y el ánimo y el gozo o no gozo que tengan sus empleados, y que verdaderamente vayan a dar lo mejor que tienen porque quieren a la empresa y porque se sienten que hay una reciprocidad, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que estamos buscando. Y ahí es donde cobra total relevancia justo esto en lo que estás trabajando, ¿no? Porque ahora la manera de, y me encanta, tengo un buen amigo que dice, ya no usemos la palabra retener, es enamorar al talento. Es un reto mucho más grande que antes. Mucho antes el dinero era suficiente. Y ahorita si como líder realmente no entiendes, porque incluso no es ni una sola cosa, porque no es lo mismo que enamora a todos, ¿no? Si realmente no conoces a tu gente, no conectas y no empiezas a trabajar en la relación uno a uno y entender qué es lo que lo motiva y qué es lo que le hace estar aquí, pues sencillamente la gente se irá, ¿no? Entonces yo creo que ahí cobra todo el sentido justamente el trabajo que estás haciendo. Y para empezar, algo que me gusta siempre hacer, y es porque pues realmente puede que se conecte gente que sabe del tema, puede que se conecte gente que no sabe del tema, es empezar por lo básico, ¿no? Hablemos un poco de qué es esto de responsabilidad emocional corporativa. Pues mira, mi planteamiento tiene que ver con, tenemos esta idea, ¿no? Venimos de un esquema que ha venido empezando a moverse al finales del siglo pasado, principios de este siglo, con el tema de la responsabilidad ecológica, ¿no? El tema de la responsabilidad social, de que, bueno, a la comunidad en la que estás, tú tienes que impactarla de manera positiva y no puedes llegar nada más a fregarte los recursos ya que la gente no viva bien, ¿no? O a que afectes el entorno. Pero hoy en día eso, y la pandemia lo vino a poner así en nuestra cara, sin manera de que lo evadamos, eso ya no es suficiente. Ya no es suficiente ser customer centric. Ya no es suficiente, ¿no? Ahorita yo sí creo, y mi propuesta es, los 3 pilares para lograr que una empresa sea sostenible en el tiempo y de verdad trascienda a estos tiempos de crisis y de cambio que se están sobreviniendo y que van a seguir por un buen rato, porque estamos como en un cambio total de era, digamos, si no tienes los 3 pilares de la responsabilidad ecológica, la responsabilidad social y la responsabilidad emocional con tu gente, no tienes futuro. No tienes futuro. Necesitas cuidar el corazón de tu gente, necesitas preocuparte y permitir que las emociones, yo hablo de esto de diversidad e inclusión emocional en las empresas, porque no solo es la parte ¿no? de qué estrato social vienes, o de qué religión, o de qué raza, o de qué preferencia sexual, que todo eso enriquece y nutre, que ahora está muy de moda y que se ha trabajado mucho en tratar de fomentar eso en las empresas, pero digamos que por excelencia, el lugar donde menos, si de por sí culturalmente estamos un poco condicionados a que sentir es malo, que es incómodo, que nos estorba, que nos hace débiles, ¿no? Porque confundimos vulnerabilidad con debilidad o fragilidad. Y entonces, ¿no? Controla tus emociones y no las muestres y no te...
Bueno, el lugar por excelencia donde eso ha adquirido unos niveles de toxicidad enormes es la empresa. O sea, en la oficina no te puedes dar el permiso de mostrarte emocional. Las emociones se quedan fuera. En la empresa hay que Están ser frío, divorciadas hay que del ser mundo real. calculador, hay que ser racional, hay que ser objetivo, y entonces la emoción aquí no juega. Y esa ha sido parte de este entorno masculino, y no es por, o sea, es esta energía muy masculina dentro de las empresas, donde la emoción está mal vista, donde si muestras emoción, entonces eres débil y no eres digno de confianza y estás como cediendo tu autoridad, o se te van a subir a las barbas, y entonces hemos caído en un extremo de un entorno corporativo sumamente tóxico y deshumanizado. Y para muestra está todo lo que ha estado pasando a raíz de la pandemia y todo esto de la gran renuncia y todo lo que está sucediendo, donde la gente en el momento que ve que hay otras opciones, donde puede ser sí mismo, donde puede conectar con sus pasiones, donde puede sentirse más seguro, donde puede sentirse más escuchado, en ese momento se va. Estos temas y estos números de la gran renuncia y de todo lo que está sucediendo son sumamente alarmantes. O sea, el 80% de la gente está infeliz en su trabajo, el 80% de la gente, esta es una encuesta global. O sea, imagínate que pasamos más de la mitad de nuestro tiempo en la oficina. Sí. Y 8 de cada 10 personas no están felices en su trabajo. Y el 35% está, o el 39% está en este tema de, bueno, pues me la voy llevando ahí por no dejar y para cumplir y nada más por obtener mi cheque. 64% está con estrés, ansiedad o burnout. Y el 45% de la gente está pensando en que en no más de 6 meses ya se va. Entonces, si eso no es evidencia de que algo hemos estado haciendo muy mal en las empresas, yo no sé qué se necesita. Sí, y fíjate que voy a tomar, bueno, primero te comparto una anécdota que hoy me da mucha risa, pero cuando escucho gente hablar de esto, que justamente que acabas de hablar, no puedo evitar conectar un recuerdo de hace muchos años. Un jefe me decía, es que me acuerdo las palabras como que fue ayer, decía, necesitas aprender a poner poker face. O sea, resulta que era como una habilidad que tenía que aprender, el poker face. Para mí eso fue como un insulto cuando lo escuché. Pero digo, más allá de qué pasó, en ese mundo vivía, bueno, en ese mundo vivimos todavía en muchas organizaciones, ¿no? Pero justamente rescatando estos números o estos datos que das, esos son datos globales. ¿Cómo estamos en México y Latinoamérica? Pues mira, en México hay números que hablan de que el 70% de la gente en México está sufriendo burnout. Y luego tenemos estos números y estas estadísticas donde deshonrosamente tenemos primeros lugares en más horas trabajadas en el mundo y más ineficiencia y menos productividad. Entonces, bueno, pues creo que eso o sea, esos números son súper claros, ¿no? Sí, y en temas de esta conciencia, como despertar de la conciencia alrededor de la necesidad de construir una cultura emocionalmente responsable, ¿cómo estamos? Muy atrasados, estamos en pañales, en pañales. O sea, la verdad es que ahorita todavía, aunque sí se están sacudiendo cosas y la gente está empezando a cuestionarse de algo tenemos que hacer porque algo no está funcionando, como que todavía ven esta parte de la responsabilidad emocional, miran, desde que les llamamos habilidades blandas, ahí ya estamos mal, yo digo, son tus superpoderes, son tus poderes humanos, ¿no? Entonces, este tema de las habilidades blandas como que se ve como, bueno, pues sí, es un mal necesario y hay que trabajar en eso, y hay que ser empático, pero no muestras emociones, ¿no? Pues no puedes ser empático sin conectarte emocionalmente con el otro y sin empatizar con su emoción y permitirle que exprese su emoción, ¿no? Entonces, creemos que como que esto que te decía, ¿no? Que el trabajo es una experiencia racional, fría, calculadora, estratégica, etcétera, cuando el trabajo es una experiencia 100% emocional. O sea, en el trabajo vibramos, descubrimos nuestras potencialidades y las celebramos, nos frustramos, nos enojamos, nos sentimos impotentes, nos sentimos poderosos, celebramos nuestros triunfos, hacemos amigos, o sea,
El trabajo es una experiencia 100% emocional y si no lo asumimos como tal y no nos abrimos a ver algo que es evidente, pues lo que estamos haciendo es que está queriendo taparle el ojo al macho, ¿no? Y decir, claro, no, eso no es cierto. Eso es, ese rollo de algodón de azúcar y de fluffy y de gugu, a mí no me lo traigas, ¿no? Porque eso no me va a generar resultados, eso no me genera dinero. Y eso creo que es un gran error que están cometiendo los empresarios, porque ya hay muchísimos estudios alrededor del mundo que comprueban que las empresas que le invierten a generar una cultura de bienestar emocional y de todos los tipos de bienestar, que luego podemos platicar de eso, pero de bienestar, de felicidad, que no, y ojo, no es ponerles la mesa de ping-pong, darles el horario flexible, darles chance de que lleven al perro a la oficina y darles una clase de yoga. Todo eso está muy bonito, está bien y qué padre si lo puedes dar, o tener una oficina que se gane un premio de decoración y de que está súper cool. Todo eso está padre, pero eso no es felicidad en el trabajo. Felicidad en el trabajo es que la gente esté conectada con un propósito, que la gente se sienta con seguridad psicológica. Y ahorita quiero que entremos a eso porque es súper básico y elemental y tan carente en las empresas hoy en día, que se sienta seguro de poder contribuir, de poder ser el mismo, de hacer preguntas, de dar sus ideas, de cuestionar el status quo, de ser innovador, de saberse que no va a ser juzgado por cuestionar la situación, ¿no? Que se sienta que tiene potencial para crecer, que tiene oportunidades, que es mirado, que la empresa se preocupa también porque esté bien, porque crezca, porque aprenda, porque evolucione dentro de la empresa. Entonces, eso es felicidad corporativa, no es el poner un snacks saludables al mediodía. O sea, claro, exacto. Es un concepto que atraviesa todos los steps del ciclo de vida de un voluntario en una organización, ¿no? Así es. Oye, y me encanta porque estás yendo ya como de lo macro a lo micro, ¿no? Vamos a seguir desmenuzando el tema. Hablabas ahorita de una brecha que coincido, es muy grande todavía y es poder entender como la relación directa entre invertir en la emocionalidad de la gente y en los resultados del negocio. ¿Cómo se vincula este tema de responsabilidad emocional con la estrategia del negocio? Yo creo que tiene todo que ver. A ver, la estrategia del negocio no nada más es producto, precio, plaza, promoción y ¿no? Reducir costos y generar más ganancias. O sea, para que todo eso suceda, para que cada uno de esos aspectos sucedan y ocurran, necesitas gente, y necesitas gente con talento, y necesitas gente que ponga lo mejor de sí, que se involucre. Entonces, si tú no tienes esta parte del bienestar de tus empleados y de conocerlos, como decías, necesitas conocerlos, ¿qué los mueve? ¿No? Necesitas, alguien por ahí me decía, pero es que hasta dónde llega mi responsabilidad como líder, o sea, mi responsabilidad emocional, porque, o sea, yo no soy psicólogo, yo no puedo llegar a que me cuente su trauma de la infancia. No se trata de que vas a llegar a que te cuenten el trauma que tuvieron cuando se les murió su pollito a los 3 años y que por eso hoy están con este conflicto. No se trata de eso. O sea, responsabilidad emocional tiene que ver con validar la experiencia que está teniendo el otro y abrir el espacio para poder hablar de cómo se sienten, no de sus traumas de la infancia, para eso los puedes canalizar a una terapia, si hay un riesgo psicosocial de algún tema de depresión, de algún estrés postraumático, etcétera, para eso está la norma 035, para eso lo puedes tú canalizar con un especialista, pero como líder necesitas abrir el espacio y generar la confianza suficiente para que se pueda hablar de lo que está transcurriendo emocionalmente, porque no somos seres racionales que sentimos, somos seres emocionales que pensamos y que si no gestionamos las emociones, lo que vamos a pensar y a decidir no va a ser necesariamente lo ideal para el negocio. Entonces necesitamos abrir los espacios para hablar de cómo te estás sintiendo, qué está faltando, ¿no? ¿Qué traes? ¿Cómo te ayudo? Y cómo vamos gestionando toda esta incertidumbre que como equipo estamos viviendo o como empresa para que entonces podamos darle, ¿no? Salida y digerir todas esas emociones y apalancarlas y poderlas aprovechar, como yo digo cuando hablo de alquimia emocional, ¿no? Transformarlas en abono, esta cosa pestosa, esta situación difícil, esta incertidumbre en el mercado que estamos teniendo y que nos está generando angustia, ¿cómo lo puedo yo transformar para que sea abono y que nos ayude a crecer y que nos convirtamos en esto que llama Nassim Taleb antifrágiles, ¿no? Yo hablo de equipos antifrágiles, que no
muestren emociones y que no se pongan tristes o no se enojen nunca. Eso no es antifrágil. Antifrágil es que gracias al caos y a la incertidumbre tienes la agilidad de reconfigurarte y ser mejor. Entonces, aprovechas la incertidumbre, aprovechas el caos para ser mejor y para crecer. Eso es hacer alquimia emocional. Eso es poder gestionar las emociones y transformarlas en emociones que nos posibiliten llegar a un mejor lugar y tener este crecimiento después de la crisis. Eso es saber gestionar la situación compleja o la crisis, no nada más emocional, sino de todo lo que se está sucediendo, que gracias a que estamos en un buen lugar emocional y como equipo estamos conectados, tenemos confianza y estamos dispuestos y comprometidos a dar lo mejor de nosotros, que vamos a aprovechar esta circunstancia para echar para adelante y ser todavía mejores y florecer como empresa aún en medio de la crisis. Sí, bueno, ya abriste varios temas en los que quisiera entrar. Solo quiero regresar un poco. Me encanta cómo has posicionado el tema de la conversación. Yo coincido totalmente. De parte de mis estudios han sido en ontología del lenguaje. Entonces, desde ahí la conversación se vuelve un vehículo totalmente vivo en la transformación del mundo que vivimos, ¿no? No es un tema que tiene que ver con la interacción social, es un tema que tiene que ver con crear, ¿no? Cuando hablas, haces que cosas sucedan y que cosas no sucedan. Y necesitamos empezar a posicionarla como de una manera mucho más presente, consciente, intencional en los distintos entornos que habitamos. Y por ahí también hablabas de responsabilidad y la pregunta que te quiero hacer, y yo sé que no hay una única respuesta, pero me encantaría hablar justo de quién es esta responsabilidad. Mira, la primera es personal, obviamente, ¿no? Cada quien es responsable de aprender a gestionar sus propias emociones, pero como líder de un equipo, tú tienes la responsabilidad, uno, de saber cómo gestionar las propias, ¿no? Para estar en un estado óptimo de poder ayudar y servir a tu equipo para que florezca, y por otro lado, justo de propiciar este ambiente de seguridad donde tu gente se sienta con la posibilidad de ser ellos, con todo lo que traen, ¿no? Incluidas sus emociones, y poder gestionar y abrazar eso como parte de la diversidad y la inclusión, ¿no? De estas emociones como parte de lo que nos va a nutrir como equipo y que nos va a ayudar a informarnos, porque las emociones son información. Las emociones no son algo que te estorba, no son algo que se inventó nada más para fregarnos el día, y no. O sea, las emociones están ahí para informarnos sobre algún valor importante para nosotros que está siendo vulnerado o que se está viendo elevado. Y entonces ahí es donde viene la emoción incómoda o aflictiva o dolorosa, o la emoción elevada que nos conecta con más alegría, con más gozo, con placer, con orgullo, con lo que sea, ¿no? Pero las emociones son información que te indica que algo externo está vulnerando algún valor interno, y entonces si lo sabes entender y te abres, y en lugar de embotellarla y hacerlo a un lado, escuchas, atiendes la emoción y aprendes esta parte de cómo la gestiono y cómo la digiero para entonces poder tomar una acción y una decisión alineada a ese valor que me va a llevar a un mejor resultado. Si yo no gestiono la emoción, voy a tomar decisiones en piloto automático de manera muy inconsciente. Muy probablemente esas decisiones no me van a llevar al resultado que yo desearía tener. Exactamente. Y fíjate que cuando hablamos de empresas emocionalmente responsables, lo que pienso, a mí, la primera impresión que me da, o sea, pensando como un mortal cualquiera, es, bueno, esto, ¿cómo construyo esto? ¿Desde dónde empiezo? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuánto tiempo me toma? Estoy hablando en términos más pragmáticos, ¿no? Alguien que quizá es líder de un equipo, un empresario que te pueda estar escuchando, alguien que tenga como la intención de, bueno, yo quiero hacer algo al respecto. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo se puede ir construyendo? Mira, yo en el modelo que estoy manejando son como 3 pilares principales para formar esta cultura, ¿no? Y esta simiente sobre la cual se pueda construir esto. Lo primero
es liderazgos positivos, ¿no? Entonces, trabajar directamente con los líderes en temas de propósito y sentido de vida, de obviamente comunicación y cómo guiar y cómo no imponer y cómo más bien ser de servicio, ¿no? El liderazgo de servicio, donde puedas también conectar con la necesidad del otro para poder entonces vincular de alguna manera la necesidad mía como líder y del equipo con la necesidad de la persona para entonces lograr esto. Aprender a dar valoración y reconocimiento, que es lo que todo ser humano necesita y está buscando, y en el trabajo más, si la gente te está regalando, o no regalando, pero de manera voluntaria está poniendo ahí su tiempo, su energía, sus ideas, etcétera, valorarlas, reconocerlas, porque eso hace que la gente florezca y que entonces quiera dar más, ¿no? Y tratar el tema directamente de seguridad psicológica, que tiene que ver con generar estos ambientes seguros, estos ambientes donde puedas expresar tus emociones, hacer preguntas, ¿no? Y dar sugerencias sin temer ser juzgado, admitir errores. Esta es importantísima, Caro. Justo en eso estaba pensando, en la cultura del error. La cultura del error, o sea, tenemos una aversión al error y estamos así entrenados, el sistema escolar así está seteado para enseñarnos que solo hay una respuesta correcta y que todo lo demás es error y que el error es un tache y es una nota roja y son unas orejas de burro. Y eso está fatal, porque el error es la única manera de aprender y de avanzar. O sea, el éxito está construido a base de errores. Entonces, en la medida que tú generes en tu equipo una mentalidad de crecimiento, donde el error no es satanizado ni se busca el culpable, sino el error es visto como una oportunidad de aprender y mejorar, entonces la gente va a tener muchísimo más disposición a admitir sus errores, a aprender de los fracasos y a pedir ayuda, porque lo que sucede en las culturas donde tenemos esta aversión al error es que, mira, la tendencia es la gente se calla. No me hago, nadie vio, nadie se dio cuenta y si me preguntan, pues yo no sé o fue fulano, ¿no? Y eso genera costos monetarios importantísimos, ¿no? Genera retrasos en los proyectos, genera retrasos en salidas al mercado, genera retrasos en ser innovador, genera mucho costo, mucho retrabajo. Es importantísimo trabajar en la mentalidad de crecimiento, en que la gente se sienta con la seguridad de pedir ayuda y sepa que va a ser apoyado por su equipo y que no estemos con esta cultura de la puñalada trapera donde me tengo que estar cuidando del vecino y tengo que demostrar que soy perfecto porque si no me friegan, ¿no? Y eso es fatal, eso va totalmente en contra. Aprender a saber que puedo tomar riesgos y puedo tomar decisiones. Esto tiene que ver con empoderar a tu gente y tiene que ver directamente con esta mentalidad de crecimiento. Si la gente tiene pavor a equivocarse y no quiere admitir sus errores y no quiere pedir ayuda, jamás se va a atrever a tomar riesgos ni a tomar decisiones. Y eso atora a una empresa y la estanca impresionantemente. Y sobre todo también que la gente se sienta con la confianza y la seguridad de estar en desacuerdo contigo como líder y de cuestionarte de una manera sana, ¿no? Pero justo eso te lleva a observarte, a replantear y a mejorar procesos y a mejorar situaciones. Y eso es lo que hace que la empresa crezca y evolucione, ¿no? Y por ejemplo, Sandy, si alguien que te esté escuchando dice, bueno, creo que algunas de las cosas que estás diciendo o muchas de estas prácticas las hacemos, ¿sí? A lo mejor en mi equipo, en mi organización. ¿Cómo medirlo? O sea, ¿cómo se mide la responsabilidad emocional? Si, por ejemplo, en el trabajo que haces en las organizaciones llegas, ¿cómo haces un diagnóstico, por ejemplo? O si es una organización que ya está implementando algunas prácticas o está en un proceso de transformación cultural, ¿cómo en el tiempo, cómo va haciendo estas mediciones? Mira, bueno, me faltaron dos pilares, nada más como para terminar de completar. Sí. El modelo tiene que ver con los liderazgos positivos que integran esta parte de la seguridad psicológica. Tiene que ver también con los equipos antifrágiles, ¿no? Y los equipos antifrágiles tienen que ver con esto, con una vez que tú generas como líder un ambiente donde hay seguridad psicológica, entonces se da la colaboración, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, esta mentalidad de crecer, de ser mucho más resilientes, porque entonces ya sabes que si te caes te levantas y alguien más te va a ayudar, que puedes aprender de los errores. Entonces el equipo y la gente en el equipo se vuelve mucho más resiliente, mucho más ágil para tomar decisiones, para resolver los problemas, etcétera. Entonces son más adaptables y más líquidos.
y tienen este crecimiento postraumático o esta alquimia emocional o este aprendizaje y evolución gracias a los errores y a las caídas y a lo que sucedió. Entonces se vuelve el equipo antifrágil y es un equipo que también muchas empresas ya hacen trabajo de construir equipos de alto rendimiento o del trabajo en equipo. El tema es hacer las cosas como vinculadas y generarlo como un tejido completo. Y el tercer elemento es lo que mencionabas, este cambio cultural, donde tiene que ver la cultura de la felicidad y el bienestar, ¿no? Que sea parte integral de la cultura. Y para medir eso, mira, yo por ahí conocí a alguien que trabajaba en Procter, no sé si lo sigan haciendo, ojalá que sí, pero por ejemplo tenían estas métricas donde a los líderes se les medía, obviamente por la parte de los resultados numéricos que tenían que cumplir, pero un 50% de su evaluación y de lo que dependía si tenían ascensos, si tenían bono, etcétera, era qué tanto estaba creciendo su equipo. O sea, qué tanto avance tenían los individuos en su equipo, si estaban siendo promovidos, si estaban logrando también cerrar sus proyectos, si se sentían bien y contentos en el equipo. Entonces, tú podías ser un excelente ejecutor de resultados, que si tu equipo no estaba creciendo, tu gente no estaba contenta, no te daban el bono o no te daban el ascenso. Sí. A mí eso me parece Yo brillante. trabajé muchos años en Mars y así lo medíamos. Y te estoy hablando no desde hace 5 años, desde hace muchos años atrás. En tu evaluación de desempeño era 50-50, lo llamamos era como el qué y el cómo, ¿no? El qué era justo los resultados de negocio y el cómo este tipo de comportamientos que mencionas. Y ambos tenían peso para la decisión de tu bono o de tu incremento. Es correcto. Entonces, la idea es ver cómo está la empresa por lo menos en estos tres aspectos. O sea, cómo están todos los planes de desarrollo de líderes, ¿no? Y en qué se están enfocando. Y entonces ver, ok, hasta ahorita cómo vas, qué resultados has tenido, dónde estás cojeando, ¿no? Muchas veces lo que se hace es, vamos y revisamos lo que tengan de información ya hecho, ¿no? O sea, para diagnosticar, hacemos un análisis de la información que ya existe, de las evaluaciones, de si tienen el Great Place to Work o no. Eso te iba a decir, por ejemplo, encuestas de clima te arrojan seguramente mucha te ayudan a ver ese tipo de cosas. Obviamente, si tú ves que es una empresa que tiene muy poca innovación, ¿no? Eso te ayuda también a ver qué está pasando. Una de dos, o los procesos no son los correctos y no estás facilitando que haya, o la gente no está dispuesta a explorar ideas nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo para que la gente se sienta segura de sacar su imaginación a volar y pensar en un futuro diferente y cuestionar el status quo? Entonces, todo eso y obviamente cómo está tu cultura, ¿no? Porque una cosa es lo que tienes pegado en el póster, ¿no? Lo que dice tu sitio web, y otra cosa es lo que se está viviendo en el día a día en la empresa. Entonces, ¿cómo está? ¿Qué tipo de rituales, qué tipo de métricas estás instalando para que esa cultura se vuelva letra viva, ¿no? Y verdaderamente sea algo que todos los días se está reforzando con cómo se mide el liderazgo, con cómo se miden los resultados, con cómo se viven los equipos, con, ¿no?, qué rituales hay alrededor de lo que se hace en la empresa, qué tipo de lenguaje se utiliza, cuáles son las conductas que se favorecen y que se motivan más y cuáles son las conductas que no se aceptan y que sí se sancionan. O sea, todo eso te va a ayudar a darte como un esquema y decir, ok, ¿no? A lo mejor en liderazgo sí se está haciendo mucho trabajo, pero estamos teniendo esta y esta situación, o con el equipo, ¿no? Algunos líderes lo están logrando, pero otros no, y entonces el trabajo interequipos no está jalando, ¿no? O tu cultura suena muy bonita en el libro, pero pues en la práctica nadie la está viviendo en la empresa. Entonces pues sí hay que hacer como un diagnóstico y cada caso es diferente como para ver por dónde empezamos, qué ya se ha hecho y se puede aprovechar y qué cosas nuevas hay que instalar, ¿no? Sí, sí. Y digo, sé que lo has dicho en distintos momentos en esta conversación, pero si te preguntara cuál es el fin último de tener una empresa emocionalmente responsable, así brevemente, ¿cuál sería? Mira, yo por ahí una frase que tengo como muy arraigada y que me salió del alma es, ahí donde las emociones no son bienvenidas ni escuchadas, el espíritu humano se apaga y se marchita. Entonces, si tú quieres tener seres humanos que estén
verdaderamente floreciendo y dándote lo mejor para que tu empresa crezca, necesitas ser una empresa emocionalmente responsable. Y lo emocionalmente responsable tiene que ver también, obviamente, con toda esta experiencia que tu gente va a vivir dentro de la empresa. Pero sobre todo, o sea, yo te diría, el fin último es generar empresas sanas, donde la gente se sienta bien y pueda dar lo mejor de sí y florecer, para que este mundo y esta sociedad sean más sanos y florezcan. Yo creo que la crisis, ¿no? La crisis climática, la guerra, todo lo que pasó con el COVID, todos los temas de polarización que están ocurriendo, creo que las empresas se han visto como muy separadas, ¿no? Como que mi fin es este fin comercial, pero para los fines sociales hay otras instituciones, hay otras cosas. Y yo creo que, y lo dice Raj Sisodia en su libro de Empresas que Sanan, el poder mayor que tiene, la incidencia mayor que tiene, si tú te pones a ver las estadísticas, o sea, las empresas tienen más poder que los gobiernos, ¿no? Entonces, las que pueden incidir en que verdaderamente la gente tenga una mejor vida y el planeta sea mejor son las empresas, pero si no lo sientes, no lo sanas. Si tú no sientes a tu gente, si tú no sientes lo que le está doliendo, si tú no sientes lo que le falta, no puedes sanarlo. Si tú no sientes al planeta y no sientes lo que le está doliendo y no sientes lo que le estamos haciendo, no lo puedes sanar. Entonces, necesitas meter la parte de la emoción y de este contacto con la realidad a través de la emoción para poder entonces tomar las decisiones más conscientes y más intencionales para lograr un planeta mejor. O sea, está totalmente alineado con el movimiento de las empresas conscientes y del capitalismo consciente, ¿no? O sea, esa es la intención, generar lugares de trabajo más sanos, donde la gente esté, híjole, incluso más felices, ¿no? Claro, más sanos y más felices. Lo que pasa es que el término felicidad, y mira que yo estoy ahí, pero el término felicidad, luego hay mucha gente a la que como que le entra en reversa o como que la siente sí, demasiado. porque todavía hay un tema, una concepción medio romántica al respecto. Es correcto, entonces como que felicidad lo ven como muy etéreo, como muy, ¿no? Estamos en Pitufilandia y jajaja, hagamos como que no pasa nada, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con esta capacidad de sacar mi potencial, sacar mis mejores recursos, poner lo mejor de mí, disfrutar el camino y sentir que tiene lo que estoy haciendo, me genera placer y cuando no me genera placer, el propósito es tan grande que me aguanto el dolor, ¿me explico? Así es. Y mira, los números no mienten, o sea, te digo, las empresas donde están metiendo este tema mucho más profundo de hacer una transformación cultural hacia el bienestar y hacia la satisfacción laboral, la experiencia del empleado y la felicidad en el trabajo, o sea, están demostrando tener hasta 125% menos burnout, hasta 22% más utilidades, hasta 300% más innovación, 65% menos rotación. O sea, los números son impresionantes. Y pon tú que estos números que están publicados por Harvard Business Review y Gallup y Forbes y Great Place to Work son como, bueno, en la campana de Gauss son los extremos. Con que le consigas la mitad, ¿no? O sea, ok, no fue 300% más innovación, fue 100% más innovación. ¿Tienes una idea de lo que eso implica para tu empresa? ¿A dónde puedes llevar a tu empresa y las utilidades y los beneficios que eso le va a traer a la empresa? Entonces, ser una empresa emocionalmente responsable no solo es lo correcto para los seres humanos que trabajan ahí, es un buen negocio. O sea, ganan todos, ¿me explico? Y sabes que me encanta el tema que traes a la mesa porque, o sea, tu respuesta fue más allá de los límites organizacionales y yo creo que ahí hay una gran área de oportunidades, de empezar a seguir generando esta conciencia social, esta sensibilidad social y de entender que estamos conectados en este mundo y lo que hagas aquí se refleja exponencialmente en otro lado, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Estas acciones, o sea, fin último, y pues imagínate qué trascendente pensar que el fin último de esto que estoy haciendo en mi organización, en mi equipo, tiene un impacto global, tiene un impacto en el planeta, ¿no? En el mundo. El fin último es tener un planeta más sano y más feliz. Sí, exacto. Pero en el camino te vas a beneficiar como empresa también en la parte de resultados y de productividad. Entonces,
como Sí. por qué no lo estamos haciendo ya todos, Claro, ¿no? pero fíjate, ¿no? Es pareciera una línea muy fina entre entender que el por qué lo haces o para qué lo haces. Es porque hablaba hace poco, justo tenía a un invitado hablando de bienestar organizacional y decía, no lo haces para tener mejores resultados, no lo haces para tener mayor utilidad en el negocio, no, lo haces porque quieres que la gente sea más feliz, lo haces porque quieres que la gente viva mejor, que se sienta mejor, que etcétera, ¿no? Entonces también es como un tema de mindset, es para qué realmente lo haces, aunque sí, es en el medio terminas teniendo otros beneficios. Lo que pasa es que para convencer a los empresarios, Claro, ese es el ¿no? discurso. O sea, claro, lo correcto es hacerlo, porque lo correcto es humanizar el trabajo, porque lo correcto es que la gente disfrute lo que hace, porque lo correcto es que se generen relaciones sanas dentro del trabajo. Tú sabes que el predictor número uno de longevidad y de bienestar, de tener un estado de felicidad en la vida, es la calidad de tus relaciones. Y la calidad de tus relaciones no solo se refiere a tu familia y a tu pareja, se refiere a todas tus relaciones. Y si tú pasas 8, 10, 12 horas en tu trabajo, la calidad de las relaciones que tienes en el trabajo son vitales, literal vitales, de vida o muerte, Sí, ¿no? así son, y está comprobado ahorita en la pandemia, o sea, la gente dejamos de, o sea, la oficina, el lugar de trabajo es uno de los nichos más importantes para construcción de relaciones y afianzarme quién soy en lo social, mi identidad social, ¿no? Es correcto. Y luego imagínate que un porcentaje bajísimo, o sea, solo el 30% por ahí, no me acuerdo el nombre del estudio, pero solo el 30% de la gente tiene un mejor amigo en el trabajo. ¿Por qué? Porque no nos damos permiso de ser nosotros, nuestro ser auténtico en el trabajo, porque hay que guardar el poker face, porque hay que cuidarse de la puñalada trapera y porque hay que ganarle en la carrera para el puesto al vecino. Entonces, todo eso limita nuestra capacidad de conectar desde lo vulnerable, desde lo humano, desde lo auténtico, para tener estas amistades que lo que generan en el trabajo son estos nichos que mi maestro tal vez Shahar les llama estos nichos restaurativos o estas islas de sanidad. Tú, si vas a atender un cliente, obviamente no, o sea, si te pregunta, ¿cómo estás? No le vas a decir, fatal, mi jefe me regañó, mi proyecto no salió, ¿no? Me enojé con mi mujer, no le vas a decir eso. Tienes que mostrar, ¿no? Una cara de atención al cliente y lo que quieras y gustes y mandes. Y a ver, a lo mejor sí tienes que poner tu máscara del trabajo en un momento dado, pero tener en tu mismo espacio de trabajo, en tu mismo tiempo de trabajo, alguien con quien puedes llegar y decir, ay, me quito la máscara ahí, me relajo tantito, me muestro como soy y tengo este espacio de comentar el punto y de eso te genera la capacidad o te recarga la batería para aguantar la siguiente crisis, el siguiente problema, el siguiente cliente enojado, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de crear relaciones sanas, honestas y constructivas en el trabajo también es enorme y es lo correcto hacer porque es lo humano y porque es pues sí, lo correcto, lo sano, lo óptimo, pero para muchas empresas y para muchos empresarios, tristemente, eso sigue siendo como, no, esa no es mi chamba. Yo lo que quiero es que, ¿no? Porque tengo que reportar a la bolsa o porque tengo que reportarle a mis socios o porque lo que quiero es ganarle a la competencia y entonces siguen muy metidos en el tema del número, del retorno de la inversión y de si, o sea, yo por qué le voy a invertir a que mi gente sea más feliz si eso no me va a traer un beneficio a mí. Entonces, todavía estamos con esa mentalidad con muchos empresarios. Entonces, lo que hay que hablarles en su idioma y es decir, porque también te va a traer todos estos beneficios. Claro. Entonces, si lo haces por los beneficios, no importa, pero hazlo. Por favor, empieza a hacerlo, ¿no? Y Sí. ya después, cuando empieces a ver cómo cambia el ambiente, cómo cambia la energía, cómo la gente va a estar más dispuesta a cooperar, cómo van a salir mejores ideas, cómo tus proyectos van a salir en más tiempo, cómo la gente no te va a estar renunciando tanto, te vas a dar cuenta y entonces a lo mejor, ¿no? Entras en razón, pero pues sí, si tenemos que entrar por la puerta del número y del ROI, pues hay que entrarle Ese por tiene ahí. que ser el discurso, sí, te entiendo. Y fíjate, has hablado un poco de eso. Una de las cosas que te quería preguntar, aunque lo has mencionado, porque has hablado de la responsabilidad ecológica, has hablado del tema social, era justo, o sea, este es un esfuerzo, o tiene que ser un esfuerzo 360 en términos de como
atender todos los layers o los stakeholders, ¿no? Dentro de la organización, dentro y fuera de la organización, ¿no? No solo a los voluntarios, sino accionistas, clientes, proveedores, familias, comunidad, planeta, etcétera. Entonces, me encantaría escuchar tu perspectiva en ese sentido. Yo creo que sí, yo soy una convencida y creo que una vez más, tristemente, si dependemos de los gobiernos, nos podemos sentar a esperar y a lo mejor nada va a pasar. Y que si hay un poder transformador que tenga el poder económico para hacer lo que se tiene que hacer, para cambiar lo que se tiene que cambiar de una manera más rápida, es la iniciativa privada. Y si empezamos a concientizar a todos esos empresarios del impacto que pueden tener, con un beneficio sí, pero con un impacto mayor porque es lo correcto, porque queremos un planeta para las generaciones que vienen y que en realidad nos lo están prestando, pues qué mejor. O sea, tenemos que empezar a hacer esa mezcla. Mira, tengo una amiga, Vero Sánchez, que habla de Humanos Plus, ¿no? Y habla de estas dos islas. La isla donde está el paradigma anterior, ¿no? Donde está cómo se hacían los negocios y las cosas antes. Y está esta nueva isla de este futuro diferente, donde los recursos ya son más escasos, donde la parte humana es mucho más importante, donde una serie de cosas que estamos en el proceso de gestar esta nueva visión, esta nueva humanidad. Fíjate, no es un cambio de época como de los 70s y el pantalón acampanado a los 80s y el copete de perico. No es ese cambio de época. Estamos viviendo un cambio de época como el que se vivió de la Edad Media al Renacimiento. O sea, es brutal. Todos los esquemas, todos los paradigmas, toda la forma de pensar que traíamos ya no va a ser funcional. La realidad nos está empujando a cambiar totalmente y la tecnología es otro factor que nos va a mover impresionantemente. Peter Diamandis, que es el de Singularity University, predice, ¿no? Pues que se encargan de ver futuro y etcétera, etcétera, que entre el 2022 y el 2026 vamos a tener una cantidad de avances científicos y tecnológicos y de modo de vida como todos los que se tuvieron en todo el siglo XX. Wow. En 4 años. O sea, es enorme la cantidad de cosas que van a cambiar y la cantidad de crisis emocionales que todo este cambio va a generar. O sea, nos está tocando vivir este cambio de época. Y ese puente entre una isla y la otra, pues en ese puente se vive mucha incertidumbre, ¿no? Y hay que aprender a navegar la incertidumbre de la mejor manera, a lidiar con todo lo que eso implica y a tener la visión de que a nosotros, porque no sabemos a dónde vamos a llegar, queremos regresar a la normalidad, que sería la isla anterior, esa ya no. Entonces, la nueva isla, ¿no? Como dice Vero, está en proceso de construcción. Y nosotros estamos en esa privilegiada generación que le está tocando empezar a decidir lo que quiere construir para el futuro. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer en las empresas, empezar a generar esta conciencia. Y si tenemos que empezar primero por el discurso de la isla vieja para poder, ¿no?, movernos a todos a la nueva isla, pues hagámoslo, pero es importante. El ser humano adquiere una relevancia importante, la emocionalidad y el corazón de las personas. No me acuerdo ahorita cuál es su nombre, pero era del London Business School, que decía que en el pasado los trabajos se trataban de músculo, en el presente los trabajos se tratan de cerebros y en el futuro, que yo digo que ese futuro ya llegó, los trabajos se tratan de corazones. Entonces, tenemos que empezar a nutrir el corazón de nuestra gente, a abrir nuestro corazón como líderes y como empresarios y empezar a plantear una nueva forma de trabajar y de hacer negocios, no solo si es virtual o híbrida o no sé qué, sino con todo lo que implica de cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo generamos este espacio de trabajo, cómo trabajamos, cómo expresamos las nuevas ideas, cómo nos volvemos modulares y ágiles para funcionar en esto que va a estar cambiante y vamos a tener que estar reconfigurándonos constantemente. Entonces, si no abrimos esta parte y nos seguimos poniendo rígidos, queriendo regresar al modelo anterior,
vamos a sufrir mucho y las posibilidades de que la empresa no tenga futuro porque se va a quedar sin banca son muy altas. Exacto. Y justo, digo, lo hemos hablado en positivo, pero en como la otra cara de la moneda es justamente esa, es como no trabajar desde ya en fortalecer ese músculo emocional dentro de las organizaciones. Sí, y no es un mito, sí puede llegar o llevar a la empresa a una ruptura irreparable, a fracasar, ¿no? Porque la fuga de talento es brutal y además lo primero que se te va es el talento muy capaz que va a encontrar fácilmente otro lugar a donde irse, porque la Exacto. rebatinga de talento va a empezar también a ponerse ruda. Sí. Entonces, los primeros que se te van a ir son tus high potential más talentosos que quieres conservar y que van a ser los primeros que van a decir, ¿sabes qué? Aquí no soy escuchado, no soy visto, no me siento seguro emocionalmente, no me están dando flexibilidad, no, ¿sabes qué? Con permiso, ya me voy a donde sí. Y ¿sabes qué? En una de esas, como ya descubrí que todas estas herramientas tecnológicas me abren todas las posibilidades para yo hacer lo que a mí se me dé la gana y vivir de eso, ya me voy. Y entonces los costos que va a tener poder traer nuevo talento, capacitarlo, no sé qué, si tú no haces los cambios que tienes que hacer, esa gente y esa inversión se te va a volver a ir en dos patadas. Y como dices, tarde o temprano la empresa se va a extinguir como los dinosaurios. En Eso este sí. cambio de época, las empresas dinosaurio que se queden con este paradigma anterior de no, los negocios son así, y entonces, y la escalera corporativa, y en esta parte masculina, tóxica, disfuncional, no van a prosperar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que quiero escuchar tu opinión y esta es una pregunta más pragmática, ¿no? Ahorita que justo muchas organizaciones están viviendo este tema del regreso a la oficina o del esquema híbrido o regreso total, en fin, pero la gente está regresando a la oficina. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararnos como organizaciones y como líderes a los equipos para la gestión emocional de este regreso a la oficina? Híjole, es que de entrada, a mí cuando el regreso se pone como obligatorio, ya digo que estamos empezando mal. Ah, sí, Este, porque inevitablemente va a haber mucha gente que diga, yo ya no estoy dispuesto a hacer el gasto de tiempo, a hacer el gasto de recursos para moverme, para vestirme, para, ¿no? El tiempo que estoy perdiendo, etcétera, etcétera. Y si la empresa no tiene la apertura de negociar y encontrar un esquema que funcione para ambos, y de preguntar, ¿no? Y y de preguntar a la preguntar gente qué ¿no? quiere, qué necesita. Y de darse cuenta que ya no hay una talla unitalla para todos y de Sí. que ahorita ya toca hacer a la medida para cada quien y sí, y está bien y se puede, implica más chamba ahorita porque es nuevo y no lo sabemos hacer, sí, pero o te subes a esa nueva forma de hacer las cosas y empiezas a aprender cómo gestionar esa diversidad, o también, o sea, las empresas que digan, pues tienes que venir y tienes que venir a fuerza y si te gusta bien y si no también, van a perder una cantidad de talento impresionante. Entonces, Sí. creo que tienen que estar, o sea, sí gestionar, sí obviamente poder hablar las cosas, pero hablarlas con la apertura de solucionarlas, no nada más hablarlas porque, pues sí, entiendo que estás enojado, pero ni modo, te friegas. Pues no, así no va a funcionar. Sí, estoy de acuerdo. Y vamos a decir que ese es como lo primero, empezar por ahí, como no hacerlo de manera impositiva, sino abrir el espacio para que la gente pueda decir lo que necesita, lo que desea, lo que hoy está dispuesto a hacer. Asumiendo que se hizo, ¿no? Y a lo mejor algunos están en esquemas híbridos, otros se quedaron home office, no lo sé, pero ¿qué más podemos hacer para poder seguir fortaleciendo ese músculo emocional después de todo esto que nos ha tocado vivir en la pandemia? Mira, yo dentro de la parte de alquimia emocional hablo mucho de la gratitud, bueno, de la aceptación, o sea, de poder hablar las cosas y de, ok, ¿cómo lo vivimos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos parados? Muchos estamos todavía con mucha incertidumbre de decir, pues es que esto no es lo que yo quería, ¿no? Y también más los empresarios, creo que los empleados, pero esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo necesitaba, esto no es lo que estaba en mi plan, pero es lo que es y así nos tocó, ¿no? Y esta es la baraja que tenemos. Entonces, trabajar con esta parte de la aceptación, de poder hablarlo, de poder abrirlo y de dar permiso de que cada quien viva sus duelos y sus curvas de, ¿no? De negación, de enojo,
permiso de ser humanos, así lo dice mi profesor Tal Ben Shahar, ¿no? Darnos permiso de ser humanos y de que se vale estar enojado, se vale estar con miedo, se vale estar con incertidumbre, frustrado, ansioso, etcétera. ¿Cómo estás? ¿Necesitas apoyo? Un apoyo que va más allá de lo que yo como líder te puedo dar, te canalizo, ¿no? Te doy el tiempo, necesitas ir a terapia, ve a terapia, por favor, ¿no? Y luego conectar con lo que sí hay, lo que sí podemos hacer, dejar de conectarnos con la queja y con el panorama catastrófico y con ¿no? con el peor escenario, que muchas empresas tienen este tema de planear el peor escenario para que entonces no nos agarre de sorpresa. O sea, no digo que esté mal, pero el tema es dónde pones tu energía, ¿no? Y dónde le dedicas más tiempo. Y entonces es ver, ok, ¿qué sí tenemos? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí estamos dispuestos? ¿Qué oportunidades se están abriendo? Y entonces voltear a ver todo lo que sí, porque vas entrenando al cerebro y a ¿no? Sistema reticular activador ascendente que tenemos en el cerebro a sintonizar entonces con oportunidades. Si nos estamos todo el tiempo en la queja y en lo que no hay, en lo que estamos perdiendo, en lo que no está sucediendo, en lo terrible que puede pasar, pues obviamente esa antena se va a sintonizar con todo eso y lo que sucede es que lo que vamos a filtrar o lo que vamos a permitir que entre a nuestra conciencia son cosas que corroboren esa creencia. El cerebro busca certidumbre y busca que lo que cree sea, ¿no? Es lo que el chango loco de la cabeza quiere, que lo que él cree, así sea. Entonces lo que va a hacer es que va a empezar a buscar evidencia de eso en donde está poniendo su foco, su atención y sus creencias. Si como equipo, como empresa, como líder, traes ese tono, pues aguas, porque entonces, ¿no? Todo lo que tú y tu gente van a estar todo el tiempo viendo son problemas, son trabas, son angustias, entonces empieza a cultivar esta parte y bueno, la gratitud como un ejercicio personal ayuda muchísimo, pero también lo puedes hacer como equipo, ¿no? Y entonces hacer una reunión de qué agradeces, qué va bien, qué nuevas ideas se te ocurren, incluso, por ejemplo, para los temas de la ideación y de este tema de dejar salir las mejores ideas. Normalmente las primeras ideas no son tan buenas o son muy bobas, pero en el fondo están las buenas. Entonces, en la medida que tú des permiso y entonces tengamos una sesión de barrabasadas y vamos a inventar barrabasadas, a ver a quién se le ocurre la idea más loca y fumada, y entonces abres la posibilidad a sacar esas ideas, ¿no? Y después decir, ok, de todas estas ideas y de todas estas barrabasadas, ¿cuál sí podríamos hacer, ¿no? Pero entonces no quiere decir que necesariamente la vayas a ejecutar, pero vas abriendo y vas habilitando en el equipo esta posibilidad de encontrarle el cómo sí a las cosas y de darse permiso de sacar sus ideas más locas y o sea, ¿no? En lugar de estar matando las ideas. No, eso no se va a poder hacer porque eso ya se hizo y no funcionó. Ese es clásico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vas trabajando este tipo de cosas con tu equipo para ir generando este ambiente de seguridad psicológica, de positividad, de posibilidades, ¿no? Y no quiere decir, ojo también con cuando hablas de felicidad y de liderazgo positivo, piensan que es como, ¡ay, estar todos felices todo el tiempo, sonriendo, porque aquí todos somos felices y nada de malas caras! No. El tóxico, sí. Nada, porque nadie está obligado a ser feliz y además, en la medida que tú solo quieres permitir emociones positivas, vas a empezar a bloquear las negativas y hacer este control y este tapón y esta olla express, que además tenemos un solo canal emocional, una sola tubería, digámoslo así. Entonces, si tú te la taponeas porque no quieres las malas caras, no quieres las quejas, no quieres el no sé qué, y entonces la estás taponeando, las positivas tampoco van a fluir y te acabas desensibilizando. Entonces necesitas dar permiso ¿no? Se vale ser humano, sí se vale quejarse. Hagamos una sesión de ventilar quejas, de deshacer al mundo y luego nos enfocamos en lo que sí y nos enfocamos en lo que se puede, etcétera, etcétera, ¿no? Y jugar y darte permiso de ver la vida más ligera y de darle cabida al sentido del humor. Ok, un sentido del humor sano para todos, no bullying, ¿no? Pero un sentido del humor que te permita esta sensación de estoy en un lugar donde puedo estar tranquilo, puedo ser yo, puedo decir lo que pienso, puedo decir lo que siento, ¿no? Puedo aportar mis ideas, puedo cuestionar, sé que me van a ayudar si pido ayuda. Eso trae cuando tú
amas lo que haces, lo haces mejor. Y ojo, cuando tú quieres a alguien, si tú quieres a tu líder, nunca te cansas de estar con alguien a quien quieres y que sabes que te quiere. Nunca te cansas, porque es una relación nutritiva. Entonces, si tú quieres a tu líder y te sientes querido por tu líder, o sea, se puede lograr magia en esos equipos. Sí, El sí. tema es estar dispuestos a ser vulnerables. Y algo que me es importante recalcarle a la gente es que ser vulnerable y ser auténtico, o sea, mostrarte vulnerable y auténtico y humano, ¿no? Y que tú también cometes errores, etcétera, no te quita credibilidad, ¿no? Y no reduce tu autoridad, porque mucha gente siente eso. Al contrario, cuando tú te muestras vulnerable, cuando tú te muestras humano, cuando tú aceptas tus errores, cuando tú también compartes cómo te sientes, cuando tú muestras con el ejemplo, cuando necesitas tiempo personal y pones prioridades importantes en tu vida antes que el trabajo, lo que estás haciendo es que estás ayudándote a construir tu credibilidad y tu autoridad como Claro, líder. es una fortaleza, coincido totalmente con eso, sí, fíjate que, y me encantó algo que dijiste, cuando quieres a tu líder, fíjate que es una frase que poco escuchas y es hermoso porque traes el tema del afecto y del amor al entorno laboral, a las relaciones laborales, que terminan siendo relaciones personales. Claro. Y no, y que es hasta mal visto decir que quieres a tu líder o que sientes afecto o hacia tus compañeros de trabajo, pero es justamente lo que necesitamos construir, relaciones, o sea, tan nutridas como esas, ¿no? Y Y sabes por qué también lo que dice la estadística es que la razón número 1 y número 2 por la cual la gente renuncia y se va es uno, por su líder, porque no tiene una buena relación con su líder o es un líder tóxico, y porque el ambiente laboral es tóxico. Entonces, sí. esas son las dos principales razones por las que la gente se va y no está contenta. Y no. Entonces, esas dos son en las que hay que trabajar más. Sí, y sabes, me gustó mucho porque hablando de este tema, el regreso a la oficina, de temas que tenían que ver con generar espacios de innovación, de creatividad, fortalecer relaciones. Y una de las cosas que he mencionado en varios episodios es que necesitamos repensar o resignificar el concepto de la oficina antes de o durante este proceso de regreso, porque la oficina hoy cobra un propósito distinto al que probablemente tenía antes, ¿no? Ya no debe ser el lugar donde llegas, te sientas, abres la laptop y te pones a trabajar como autómata. Si te diste cuenta que eso lo puedes hacer en tu casa, incluso siendo más productivo, entonces aprovecha tu oficina, los espacios de oficina para generar entornos de colaboración, de creatividad, de conexión personal, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese también puede ser un elemento importante. Y yo Sí. sé que ya nos pasamos de la hora, pero yo estoy acá fascinada escuchándote. No, que me hubiera encantado hablar bueno, sí, es que trajiste el tema, me voy a robar unos minutos más. ¿Está bien para ti? Sí, 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 adelante, gracias. Porque estás justo hablando de qué construir, ¿no? Cómo fortalecer este músculo emocional. Y hace rato hablaste de antifragilidad, no todos están como familiarizados con el término. Decíamos que es el tema de cómo crecer en la adversidad. ¿Cómo desarrollar esta capacidad de antifragilidad en las organizaciones? Pues mira, estos tres pilares son básicos, ¿no? Se necesita tener como esta capacidad de decisión, ¿no? Decisión de qué vas a hacer con lo que te está pasando, ¿no? Y un líder visionario que sepa tomar decisiones y guiar al equipo y decir para dónde vamos y esto es lo que estamos decidiendo y vamos a trabajar en esto y le vamos a invertir el tiempo y lo que requiera para lograr, ¿no? Trabajar en estos aspectos que necesitamos. Decisión, aceptación de la situación y aceptación de las emociones y aceptación de la gente con toda la carga que trae, ¿no? Para poderla gestionar, ver lo que sí hay y tener este lente positivo y construir esta posibilidad de ser como modulares. Eso ayuda muchísimo, obviamente, ser más ágiles. Ahorita está muchísimo de moda este término, ¿no? Para hacer las empresas más ágiles, como estos equipos más pequeños o estas células que son capaces de autogestionarse y de generar resultados por sí solas y que luego en este tejido más sano pueden, ¿no? Pueden vincularse y pueden modularmente ir alternando liderazgos y cosas. Entonces, todo eso es algo que es importante trabajar y trabajar en todo el tiempo estar
conectando con lo que sí queremos, lo que queremos lograr, los recursos que sí tenemos, las fortalezas con las que contamos, ¿no? Es un liderazgo que también se base en las fortalezas, que las reconozca y que ponga a la gente en lo que sabe y le gusta hacer, ¿no? Y que puede hacer mejor, porque eso obviamente va a traer mejores resultados. A veces de verdad tenemos a la gente en el lugar equivocado, donde nada más la cambias de lugar o la cambias de una función cuando entiende sus fortalezas y florece y explota de una manera impresionante cuando antes estaba chiquito y gris, ¿no? Entonces, y de repente crees, no, es que esta persona, no, es que no está en el lugar correcto porque quizá no has terminado de entender ni él mismo, ¿no? Y ni tú como líder, cuáles son esas fortalezas que van a hacer que todo el equipo se vea beneficiado de esta persona, ¿no? Sí. Y confianza, fortalecer la confianza en ti como líder, en la empresa, ¿no? Cumplir la palabra de lo que se dice que se va a hacer, y nutrir esta confianza en el equipo que va a generar esta seguridad psicológica y conectar con el amor. Y yo sé que suena cursísimo y yo sé que suena súper cliché, pero es de verdad, es eso. O sea, hoy estamos y sabemos, ¿no? Que tenemos este extremo del amor y el miedo. Y mayoritariamente, y sobre todo en las empresas, y cuando han entrado en crisis, ¿no? Se nos cambió todo el esquema, y ahora qué vamos a hacer, y ahora qué vamos a vender, y ahora cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Entramos en miedo. Y el miedo es el peor consejero. El miedo nos lleva a tomar decisiones desde la reacción, desde la víscera, desde la parte reptiliana, ¿no? No desde nuestro córtex prefrontal más sabio. Desde la evasión, desde lo que no quieres que pase, ¿no? Y desde la resistencia. ¿No? Estoy resistiendo y resistiendo y resistiendo y peleándome con la realidad, y eso te hace poco ágil. En la medida que tú aceptas la realidad, en lugar de estarte peleando con ella, pues vas a poder adaptarte mejor y vas a poder ser como más líquido. Entonces, trabajar en esa parte y te digo, conectar con el amor, y conectar con el amor tiene que ver con esta empatía, con esta aceptación del otro, con esta preocupación auténtica y con estas ganas de servir. O sea, un líder positivo es un líder que sabe que su chamba es encontrar las fortalezas en los miembros de su equipo y pulirlas para que florezcan, para que su gente crezca. O sea, ya estos líderes donde están cuidando su espalda y su ego porque lo que quieren es subir ellos y entonces apagan a los demás para brillar ellos, esos líderes ya están totalmente obsoletos y cada vez van a encontrar menos lugares donde quepan porque así no funciona. Entonces tienes que conectar con el amor genuino del interés por tu gente, del interés genuino por el ser humano que está en tu equipo y no nada más por el recurso humano con el que cuentas, sino con el ser humano que tienes en tus manos, ¿no? Sí. Y todo eso ponerlo en acción y definir el plan de acción hacia donde nos queremos mover y saber que esto está construido de pequeñas decisiones, de pequeños cambios que podemos ir, ¿no? Implementando en el día a día, pero pequeños. A veces cuando vemos el animal enorme y decimos, ¿cómo me voy a comer esto? Es enorme, son muchísimas cosas, tengo que cambiar 20,000 cosas e indicadores y procesos y ¿cómo le voy a decir? Uno a la vez, ¿no? Y que la gente esté conectada y esté convencida con ese y le dé el beneficio a ese. Y con uno a la vez se va generando este efecto compuesto donde cuando poco a poco la gente va dándose cuenta que estos pequeños cambios, estos pequeños ajustes que sí se pueden hacer, que sí se presta a todo el mundo, que sí colaboras, empiezas a generar mucho mayor confianza y mucho mayor autoestima, no solo en cada uno de los voluntarios o colaboradores, sino en el equipo, ¿no? Y cuando el equipo confía en su líder y en sus coequiperos, también los resultados llegan porque llegan. Sí. Cuando hay verdadera confianza y verdadera este sentido de estoy aquí y yo te sostengo y tú me sostienes, o sea, que venga la crisis que venga, ¿sabes? Porque evidentemente juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces, es trabajar mucho esta parte y sé que suena súper etérea, pero tiene, o sea, se siente, te trae resultados que se sienten en el cuerpo, se sienten en la emoción, pero también se sienten en el ambiente laboral y en los resultados que la empresa va a tener, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente. Creo que fue un gran mensaje de cierre y es esto, cómo trabajar en construir equipos antifrágiles, como lo decías. Y me encantaría para cerrar que nos hablaras de tu libro Alquimia Emocional. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Ay, muchas gracias, Caro. Pues mira, ese libro tiene como intención funcionar como un manual personal, ¿no? Ese no está tan enfocado a la parte empresarial, sino a la parte personal, que es la primera que hay que trabajar y que todos los miembros del equipo y los líderes tienen que trabajar, que tiene que ver con cómo, justamente, cómo aprendo a lidiar y gestionar con estas emociones aflictivas para que no me atoren y las pueda yo transformar y utilizar como abono para mi crecimiento y para mi florecimiento, o esto de los alquimistas lo que hacían, lo que buscaban al tratar de encontrar esta piedra filosofal era transmutar el plomo, que es algo denso y de poco valor, en oro, ¿no? Algo mucho más sutil o sublime o de mucho mayor valor. Entonces, ¿cómo transformo la emoción aflictiva, el dolor, la angustia, la ansiedad, lo que me genera la crisis y la adversidad? ¿Cómo lo transformo en algo mucho más sublime que me va a llevar me va a catapultar, digamos, en mi evolución personal hacia un mejor lugar? Entonces, en ese libro manejo estos conceptos de decisión, aceptación, gratitud, fe, amor y acción, que son como los ingredientes básicos y necesarios con los que tienes que conectar y que tienes que empezar a ejercitar para poder hacer esta transformación. Y luego también hay todo un apartado donde hablo de otras herramientas del alquimista emocional, que son todas estas herramientas de la psicología positiva que están muy estudiadas, ¿no? Todas estas intervenciones de cómo, ¿no? El mindfulness, el journaling, la gratitud, el hacer ejercicio, el sentido del humor. O sea, todas estas son herramientas que te van a ayudar, pero lo primero que necesitas aprender y empezar a poner en práctica en tu día a día es la decisión, la aceptación, la gratitud, la fe, el amor y la acción, ¿no? Entonces trato de desmenuzar con ejemplos de mi vida personal y ejemplos, digamos, de estudios que se han hecho y ejercicios prácticos para que tú escojas de ahí lo que te sirva, para que vayas ejercitando esto y que no se trata de que cuando estés ya sumido hasta acá en la crisis, entonces empieces a hacerlo, sino que lo empieces a hacer quizá en este momento donde a lo mejor no estás con los dedos en la puerta, pero que puedes empezar a ejercitar, a recablear, tiene que ver con la neuroplasticidad. Venimos cableados de fábrica para irnos por el lado negativo, para ver lo malo, ¿no? Rick Hanson dice, tenemos velcro para lo malo, teflón para lo bueno. Así venimos de fábrica por supervivencia, pero tenemos la capacidad de reentrenar al cerebro, ¿no? De amansar a este chango loco y de hacer nuevas conexiones para que entonces el default no sea lo negativo, sino que vayamos entrenando el cerebro a que el default sea la parte positiva. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo en práctica estas herramientas todos los días, cuando todavía no estamos hasta acá, ¿no? Para que cuando llegue el tsunami, pues ya, ¿no? Nuestra técnica de nado es tal que ya no nos vamos a ahogar y vamos a poder salir a la superficie y a llegar a una orilla muchísimo más rápido. Entonces, de eso se trata el libro de Alquimia Emocional, que lo pueden encontrar en Amazon, está en inglés y en español, y en versión Kindle y física, y también en español está en audiolibro en varias plataformas. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya tiene a la venta? El libro lo saqué en septiembre del 2019, justo, pues, poquito antes de que empezara la pandemia. Ay, qué oportuno, ¿no? Sí. Y me encanta, qué bueno que sea tan pragmático, porque creo que una de las principales barreras con las que nos enfrentamos cuando entramos en estos temas emocionales es que pareciera que se requiere mucho insight, ¿no? Es como entrar en las profundidades de tu propia sombra y tu propia oscuridad. Entonces la gente nada más de escuchar eso ya le da flojera o ya le da resistencia. Y resulta que tiene mucho más que ver con ejercitar el músculo emocional y mental. Así Entonces, es. qué padre que ese sea el enfoque que le diste, ¿no? Así es. Y tiene mucho que ver con con el PQ, ¿no? Con el cociente positivo del que habla Shizat Shamin. Sí, también, o sea, no, a él no lo incluí en el libro porque yo supe de él después, pero digamos que tiene que ver con eso, tiene que ver con ir ejercitando esta capacidad de conectar con más calma, de conectar con más positividad, de conectar con esta posibilidad de acceder a este sabio, ¿no? En lugar del chango loco, conectar con el sabio para poder tomar mejores decisiones y que te lleven a un mejor lugar y que puedas hacer esta transformación. Así es, que todo el que siempre cuando hablo de estos temas digo, todo esto que decimos puede que suene romántico, filosófico, pero todo está basado en la neurociencia. O sea, hay estudios todo está basado en ciencia. Porque hoy ya se pueden hacer estudios en tiempo real de cómo funciona el cerebro frente a las situaciones. Entonces,
está demostrado que así funciona el cerebro, ¿no? O sea, no es un tema filosófico. Y no es así de melate, no, todo está basado o sea, las herramientas que yo comparto en el libro también, el marco teórico del libro está basado en muchísimos estudios de psicología positiva, pero una cosa importante a aclarar es que el libro está muy basado también en mi experiencia de vida y en que tuve que la vida me llevó a tener que poner en práctica todo eso y comprobar que efectivamente no solo los estudios están en lo correcto, sí sirve, de verdad sí sirve. Entonces, o sea, no es como una idea de dientes para afuera o del, no, lo leí en un libro de autoayuda y ya, sino tiene mucha ciencia detrás y además por lo pronto yo les puedo decir que además de toda esa ciencia que hay detrás, de verdad sí funciona. Funciona, exacto. Le metiste fenomenología, ¿no? O sea, sí, no es totalmente. un tema académico. Excelente. Pues excelente recomendación para cerrar, Sandy. ¿Y qué te digo? Yo por mí, yo sigo aquí hablando contigo. Ha sido un gusto. Quedé enamorada de este tema. Creo que hay además mucha más tela que cortar. Te agradezco enormemente tu entusiasmo, tu entrega, tu disposición en esta conversación. Yo la disfruté muchísimo. Espero que la audiencia también y los que nos escuchen más adelante también lo hagan. Y pues de mi parte, un enorme gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Caro, por invitarme y por abrir este espacio. Y bueno, pues te podrás dar cuenta que me apasiona muchísimo el tema. Sí, pues sí, no, si no, no estuvieras acá tan metida en esto. Así es. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, nos vemos en un siguiente episodio y que tengan una bonita noche. Gracias. Bye.